Bueno, ¿te parece que arranquemos, Juan? Dale, dale, estoy cambiando una configuración nada más. Bueno, vieron, chicos, hoy ustedes ya empezaron con la unidad 7 en la teoría. Vamos a ver un poco de la unidad 7 también acá en la práctica. Hola, profe. Hola. Tuve un problema para hacer el cuestionario 6. No me dejó Sí, me terminar. pasó Ricardo. ¿No te lo Muy poco tiempo. cerró? Sí, hice 6 y no me dejó terminar. Era imposible 20 minutos hacerlo. Lleva todo un proceso, ¿no? Me dejó a mitad de todo. No lo pude terminar. ¿Pero por qué? ¿Cómo todo un proceso? ¿En qué sentido? Porque daba 20 minutos para realizarlo. Sí, es cierto, da Sí. menos tiempo que el usual. Yo tiré ti como vi que no llegaba con el tiempo. Había Sí, yo en menos- algunas también. Profe, Sí. ¿vos podrías abrir de vuelta el cuestionario así lo podríamos intentar de vuelta o de última hasta esta noche nomás? El Sí, ahora lo cuestionario miro. es un poquito más complicado el cuestionario porque si ustedes lo hicieron y se les cerró cuando lo estaban haciendo, lo toma como hecho. O sea, tenemos que cada uno de los que le pasó eso hay que anular la entrega para poder hacerlo. Pero bueno, de última le preguntamos a Ricardo y lo hacemos, qué sé yo. Me Dale, fijo. sí. O cambiar los puntos de última. Hacemos otros puntos, no sé. Pero, Sí. o sea, el tiempo era poco como para hacerlo. Bueno, yo lo reviso y los chicos que me están hablando son todos los de informática. ¿Los de comisión 3 no tuvieron problema o son todos mezcladotes? No, yo soy de comisión 3 y también tuvimos 20 Sí. minutos. Sí, yo también Ah. de comisión. Sí, todos tenían el mismo tiempo, eso era así. Bueno, no sé, Juan, ¿qué decís? ¿Qué se puede hacer? Y lo que se puede hacer, ¿Cómo manejar? que son dos cosas. Una es mucho laburo, pero sería lo de menos eso. No sé cuántos son, que nos manden mensaje, o sea, los de la 3 a No, y mí. van a hacer todo, creo yo. Claro, si es mucho, me parece que nosotros no podemos tomar esa decisión, tendremos que hablarlo con Laura o con Ricardo a ver qué dicen. Porque si no hay que anular todas las entregas, volverlo a poner, pero ya las preguntas las saben, ¿me entendés? No sé, o sea, no sé qué decirte. Yo en aviso puse el jueves, creo, no me acuerdo bien. Creo que jueves o viernes puse en aviso que había entrado a hacerlo y no había tenido tiempo. Publiqué en aviso. Sí. A mí me pasó tu mensaje, se lo mandaste a Ricardo el mensaje, me lo pasó hoy Ricardo. ¿Y qué te dijo Ricardo? No, que me fije a ver qué podía hacer, porque pensó que era que era un solo alumno. Yo, la Y lo verdad, que queda es que no, qué sé yo, que y no nos cambiarle la escriban. configuración al cuestionario y ponerle que sea más de un intento, no sé, Claro, eso, que sea más de un intento, que lo y hagan otra vez. que lo hagan una vez. No sé cómo, porque nunca pasó, no sé qué nos pasará a nosotros después la nota, calculo que pondrá la más alta, Se pone la más alta. para bajar la rúbrica. Mm. Hacemos eso de última, modificamos la configuración que sea otro intento más y ponerle 5 minutos más, 10, no sé cómo, yo ni miré qué ejercicios eran. Eran todo ejercicio para resolver y en todos. No Había sé. que hacer cuentas, lo que pasa que sí, bueno, puede ser, yo tampoco lo miré. Estoy un poco mareada. Era unidad 6, 5 minutos por cada pregunta. soluciones. No, 2 minutos por cada pregunta. Sí, ponele por ahí. Son 10 preguntas. Bueno, lo miramos y les mandamos un mensaje con Juan. Ahora, después que termine la clase, lo miramos, Evaluar. vemos las preguntas, en función de las preguntas, hace una reevaluación del tiempo y tienen otro intento más para resolver el cuestionario. Perfecto. Y respecto al parcial del jueves, ¿en qué horario y de qué modalidad va a ser? El parcial no es el jueves. Ah, no, pero está anotado el 20. Pero vos no estuviste en la clase pasada, Alan. No, yo el jueves no estuve. Ahí dijimos que lo pasábamos, habían decidido pasarlo para ver si lo podíamos hacer presencial. Entonces, Perfecto.
¿Y Supuestamente para nosotros cuándo se tenemos pasó? 15 días de restricciones y ahí se ve otra vez. Si hay Ajá. presencialidad, se toma presencial, y si no, vamos a tomarlo virtual como fue el año pasado. Yo creo que no van a abrir las presencialidades en 15 Claro, días. no, sí. Lo de los 15 días es una mentira grande como una casa. Estamos cada vez Sí, peor. está muy Sí o feo. sí va a ser Entonces, el 3, entonces no importa si es virtual o presencial. El 3 sí o sí, sea presencial, y si no es presencial lo haremos, ¿cómo es? Hacía un Virtual. cuestionario, pero fíjense que este era como un entrenamiento, porque el cuestionario que van a tener tampoco es que les vamos a dar todo el tiempo del mundo. Si lo hacemos virtual, háganse la idea que va a ser más como el de la unidad 6 que como el de la unidad 1. ¿Sí? Entonces estén entrenados en la respuesta rápida también. Muchas veces las cuentas que les damos para hacer, si ustedes lo miran bien al problema, son cuentas sencillas. ¿Sí? No es más de una cuenta, no es más de una regla de 3. A veces son números que son mitades de otros, ¿viste? Como para hacer más mentalmente y no plantear tanto. perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿Van a hacer 10 preguntas el parcial, profe? Seguramente. Y mira, si es presencial el parcial, son una pregunta por unidad, que son 6 unidades. Lo que pasa es que cada pregunta tiene mínimo 3 ítems, A, B, C, A, B, C, D. Si es virtual, ya no te sabríamos decir. Si es virtual, probablemente sean muchas más preguntas. Si es virtual, el año pasado eran 20 preguntas más o menos, porque son preguntas probablemente alguna verdadero o falso, alguna de ejercitación que tengan que elegir el valor correcto, y algunos verdaderos falsos, elegir la opción correcta y demás. no, coligativas no entra para los de informática, y tampoco entra el tema de rendimiento y porcentaje de rendimiento de la reacción ni pureza de los reactivos. Entran los temas que vemos. Esto de termodinámica hay una partecita que es diferente también, lo de ley de Hess no entra, pero bueno, eso es una cosa mínima que no tiene mucho sentido ni siquiera aclararlo. Bueno, respecto a la unidad 7, ¿qué fue? ¿Hasta dónde vieron en la teoría, chicos? Cuéntenos un poquito. ¿Vieron todo lo que es entorno, sistemas abiertos, sistemas cerrados, las convenciones para los calores? Nah, Eduardo quiso explicar toda la unidad, se puso a hablar rápido. Pa, yo no le Hasta entendí entalpía llegamos. Llegamos hasta ni la mitad. entalpía. Hoy Bien. tuvieron teórico de nuevo, ¿no? El jueves. Yo anoté la fórmula por las dudas. Eduardo no, Ricardo, me confundí con el otro profe. Tuvieron. El Re jueves quemado también con tuvieron Eduardo. teórico, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Ah, sí, que lo abrí yo ahora que me acuerdo. Y hoy tuvieron de nuevo. Hoy así que con Ricardo, jueves y hoy tuvieron con Ricardo. Bueno, sí, Ricardo habla rápido. Más cuando está apurado. Bueno, la parte que nosotros vemos de termodinámica es una parte súper elemental, súper sencilla. En la guía van a encontrar, en la guía vieron la que yo siempre hago referencia a esa, porque estoy muy acostumbrada a trabajar con esa guía. Está dividido en 2 partes la unidad 7, una que es calorimetría y otra que es termodinámica. En la parte de calorimetría lo que se ve es equilibrio térmico. Hay una formulita que ustedes la deben haber visto, que es la de Q cantidad de calor, que es igual a la masa de la sustancia que están calentando por el calor específico de esa sustancia por la variación de temperatura. Y en este caso la variación de temperatura es la temperatura a la que está esa sustancia, es la inicial, y la temperatura a la que le quieren llevar es la final. Esa ecuación les dice cuánto calor le tienen que entregar a eso para producir el cambio de temperatura que ustedes están planteando.
Ustedes vieron, creo que en la teoría lo ven, cuando ustedes cambian de estado una materia, si ustedes tienen, por ejemplo, un cuerpo en estado sólido, ustedes le entregan calor, ese cuerpo aumenta su temperatura, es decir, ese calor que ustedes, esa energía que le entregan en forma de calor, el cuerpo lo utiliza para acelerar el movimiento de sus partículas, pero manteniendo el estado en el que está, el estado de agregación, el estado sólido. Entonces, todavía el calor que ustedes entregan no alcanza para vencer las fuerzas intermoleculares. Cuando se alcanza el punto de fusión, ustedes vieron en el diagrama que les dan en la teoría que la temperatura no se eleva por más que ustedes agreguen calor, ¿sí? Ustedes entregan calor al cuerpo, el cuerpo utiliza ese calor no para elevar su temperatura, sino para romper los enlaces intermoleculares que constituyen el estado de agregación en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, en el caso del sólido, todo el calor que ustedes le están entregando al cuerpo se utiliza para cambiar de estado del estado de agregación. Entonces van a ver que vienen subiendo la temperatura se mantiene constante hasta que todo el cuerpo está en estado líquido, y ahí empieza a subir otra vez la temperatura, si ustedes siguen agregando calor. Bueno, lo que vamos a ver acá es cuánto calor tienen que agregar en las partes en las que ustedes tienen una pendiente, ¿sí? Cuando se produce el cambio de fase, el cambio de estado de agregación, ahí la temperatura es constante. Entonces, en ese pedacito, esta ecuación que yo les digo no sirve, porque no hay cambio de temperatura. No sirve para las regiones del gráfico en el que la pendiente tiene un valor distinto de 0. Bueno, algunos problemas de esos son los que... No, ¿vos viste las actividades propuestas? Yo todavía... Me parece que lo abro y lo comparto si querés. Dale, si querés compartir, vamos viendo algunas. De la primera parte, de la de calorimetría, porque si todavía no vieron entropía ni entropía, igual es como que es una unidad que da para resolverla toda en una clase, porque son problemas... Además hay 4 ejercicios. Sí. Son muy sencillos, tienen una matemática muy sencilla, la comprensión para resolver el problema es muy sencilla, y después tienen toda una interpretación física que es sumamente compleja, y que nosotros prácticamente no vemos. Vemos una parte que es muy de principiante. Será esto, me imagino, porque dice evolución tutor, pero debe ser esto. ¿Se ve, no, lo que puse? Sí, sí, se ve. Estoy mirando para ir a calorimetría, que el punto 2 era. Es el punto 2. A ver. Claro. Ven que dice que, bueno, este chico, Juan, desea tomar mate y para eso pone a calentar en una pava medio litro de agua. Se distrae y el agua hierve. Entonces coloca el agua hervida en un termo, que puede considerarse un sistema adiabático, y sabiendo que el calor específico del agua es una caloría por grado centígrado, ¿cuánta agua a temperatura ambiente debe agregar para que la temperatura en el agua del termo sea la ideal para tomar mate? Y considera que esa es 80 grados. Entonces este es un ejercicio clásico de equilibrio térmico, ¿sí? Cuando nosotros ponemos dos masas a distinta temperatura en contacto, se produce una transferencia de la masa de sustancia una transferencia de calor de la masa de sustancia más caliente hacia la masa más fría, ¿sí? Y se produce esa transferencia de calor hasta que la temperatura de las dos sea la misma. Entonces, todo el calor que libera el cuerpo más caliente es absorbido por el cuerpo más frío. Eso siempre que el sistema, como dice el enunciado, sea un sistema adiabático, es decir, que no haya transferencia ni de energía ni de materia con el medio
con el medio ambiente, con el entorno, ¿sí? Acuérdense que el universo ustedes lo dividen en sistema y entorno, ¿sí? El sistema es la parte que ustedes van a utilizar para el estudio y el entorno es todo lo que lo rodea. Entonces, en un sistema adiabático no hay transferencia de calor entre el sistema y el entorno. Todo el calor del cuerpo más caliente va a quedar dentro del sistema, va a pasar al cuerpo más frío, no se va a ir hacia el entorno. Entonces, para resolver este problema, lo que tienen que utilizar es la formulita que aparece acá abajo, que el calor de uno es igual al calor del otro. El calor, ¿quiénes son los dos sistemas en este problema? Bueno, el primer sistema es el medio litro de agua que está hervido, o sea, el medio litro de agua a 100 grados, y el otro sistema es la cantidad de agua que ustedes tienen que poner a una temperatura que está a 20 grados centígrados. Acuérdense que en termodinámica hay una convención que establece que el calor que se libera tiene signo negativo, y el calor que se absorbe tiene signo positivo, ¿sí? Entonces, como el cuerpo 1 está a 100 grados, va a ser el que libere calor, por eso tiene un signo negativo el valor de Q, ¿sí? El calor, esto lo que significa es, el calor que libera la masa de agua más caliente es igual al valor de calor que recibe la masa de agua más fría. Entonces, las fórmulas para averiguar los calores, habíamos dicho que eran la masa por el calor específico por el delta T. El calor específico es una propiedad que es característica de cada una de las sustancias con las que están trabajando, ¿sí? Y hace referencia a la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 gramo de esa sustancia para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado, ¿sí? Entonces, calculen cuál es el calor que va a liberar la masa de agua a 100 grados. ¿Sí? Entonces tienen, acuérdense por otro lado también que la densidad del agua es 1, ¿sí? Entonces, 1 mililitro pesa 1 gramo, o 1 gramo ocupa 1 mililitro. Entonces, los 500 mililitros que nos da el enunciado son equivalentes a los 500 gramos que nosotros ponemos en la fórmula. 500 gramos multiplicado por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Cuál es la variación de temperatura? Bueno, la temperatura inicial, que es 100 grados, y la temperatura final, que es a la que yo quiero llegar, que es 80. Entonces la variación de temperatura siempre es final menos inicial. Entonces, esta ecuación me dice que tiene que liberar 10.000 calorías. ¿Sí? Entonces, la masa de agua 2 tiene que absorber 10.000 calorías. Bueno, ¿qué cantidad de agua es capaz de absorber 10.000 calorías? La despejan de la fórmula. La temperatura final, yo quiero que sea 80 grados, pero la inicial ahora es 20 grados, porque el agua está a temperatura ambiente. Y de ahí despejan la masa, ¿sí? Que les da 167. Estos son problemas que aparecen así típicamente, ponen un metal en un horno y les preguntan cuál va a ser la temperatura final del metal, si el horno estaba a tal temperatura, ponen un pedazo de cobre en contacto con un pedazo de plata a distintas temperaturas, y les preguntan cuál va a ser la temperatura final del sistema. Bueno, así hay varios. Sí, se entiende, o sea, es matemática lo que tienen que hacer. O sea, ustedes tienen que saber esta fórmula, y hay varios ejercicios que es esto. Es menos Q igual a Q2. Es decir, una de las sustancias está a más temperatura, entonces va a calentar a la otra sustancia. Esos ejercicios de ellas son muy típicos. Por ejemplo, no sé, hay un metal que se saca de un horno a tanta temperatura, entonces se ingresa ese metal en un balde de agua o en un recipiente de agua que contiene tanta cantidad de agua, cuál va a ser la temperatura final. Entonces ustedes tienen que plantear las dos fórmulas. Menos Q igual a Q2. Ustedes las dos masas generalmente las tienen, los calores específicos los tienen,
Y los delta T, ustedes van a tener como dato, en ese tipo de ejercicio que dimos, es la temperatura inicial. Porque le dicen, ustedes sacan una barra de metal de un horno, está a 500 grados la barra, o a 300 grados. Bueno, esa es la temperatura inicial del metal. Ese metal se va a enfriar cuando se ingrese en el agua. Y el agua va a estar, no sé, a 20 grados. Cuando se ponga el metal dentro del agua, se va a calentar todo el sistema. Es decir, el agua va a absorber calor y el metal la va a liberar. Entonces va a haber algo en común entre las dos fórmulas que va a ser la TF, la temperatura final. Lo que ustedes tienen que hacer es un ejercicio matemático, van a tener todos los datos, y despejar temperatura final, que ambas veces es iguales. Tienen que hacer cuadrado de un binomio y demás. Habría que ver si hay algún ejercicio de esos, como para que vean la resolución. ¿El calor específico cuánto sería? Del agua es un gramo por grados, perdón, 1 grado centígrado. A ver, el calor específico. 1 caloría por grado centígrado. O sea, el calor específico es la cantidad de calor, como dijo Julia, que hay que agregarle a una sustancia para aumentar 1 gramo de esa sustancia 1 grado centígrado. Generalmente el del agua se toma de 14,5 a 15,5 grados. ¿Por qué? Y porque a mucha mayor temperatura o a menor temperatura puede haber alguna variación. Entonces el calor específico del agua es 1, que es alto, el calor específico del agua. Por eso tiene sus propiedades, no nos vamos a meter a hablar del agua ahora. O sea, se necesita mucha cantidad de calor para poder hacer un pasaje de estado del agua, o para poder cambiar la temperatura del agua. Por eso los espejos de agua actúan como amortiguadores de la temperatura y demás. Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas. Entonces, el calor específico, estas son las unidades. Caloría por grado centígrado. De las otras sustancias, obviamente, la van a tener como dato en los ejercicios. El tercer ejercicio creo que es más lineal, más fácil. Dice, fíjense, si para calentar el agua puso la pava sobre la cocina que utiliza gas propano, y sabiendo que la entalpía de combustión, bueno, acá se mete con entalpía en este ejercicio, que todavía no dimos nada de eso. A ver qué dice, entalpía de combustión del propano es menos 2200 kJ por mol. ¿Qué masa de gas propano habrá utilizado? Bueno, en realidad lo podemos hacer el ejercicio, no es difícil. Esa entalpía, ¿qué quiere decir? Es la cantidad de calor que libera por combustión. ¿Qué es combustión? Cuando se quema. La combustión es toda la reacción química que junto con oxígeno se libera calor y agua. Estoy bien diciendo, ¿no? Agua o dióxido de carbono es, Julia. Sí, Dióxido de agua y carbono. dióxido de carbono. Exactamente. La combustión, o sea, los motores o prender fuego son combustiones. Entonces, por calor de combustión, cuando un mol de propano libera 2200 kJ. Eso en negativo quiere decir que lo libera. Entonces, acá lo que hay que hacer, fíjense, lo que está preguntando es qué masa de gas propano habrá utilizado. Primero lo que hay que saber es, dice, para calentar el agua se puso la pava sobre la cocina que utiliza gas propano y sabiendo entalpía de combustión. Bien, lo que hay que saber es qué cantidad de calor se utilizó. Una vez que sabemos la cantidad de calor, tenemos que poner las mismas unidades, obviamente, si estamos en caloría, y si vamos a kilojoule, vemos si esto lo libera un mol, la cantidad de calor X. Vamos a ver la resolución. Dice, para resolver este problema utilizamos algunos datos del problema anterior. Sabemos la cantidad de propano se utilizó para calentar. Para responder eso, primero debemos saber qué cantidad de calor se necesitó para que 500 gramos de agua, masa de agua que puso en la pava, pasen de una temperatura inicial de 20 grados centígrados a una final de 100 grados centígrados. Eso fue lo que hizo Juan. Juan puso la pava, tenía medio litro, es decir, medio kilo, podemos decir lo mismo por la densidad, y la temperatura inicial del agua en este caso estaba a 20 grados centígrados y se llevó finalmente a 100 ya que le hirvió. Entonces ponemos todos los datos en la fracción, en la fórmula. Tenemos cantidad de calor igual a MC delta T. M son los 500 gramos, el calor específico sabemos que es 1 caloría por grado centígrado, por el delta T, que es un delta, como lo venimos hablando anteriormente, son diferenciales. ¿Qué diferencia de temperatura hay? Que sería temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, toda esa fórmula nos dio 40.000 calorías. Es decir, se necesitaron de 40.000 calorías para llevar medio kilo de agua desde 20 grados centígrados a 100. Bien, ahora tenemos que ver, para obtener 40.000 calorías, cuánto tendríamos que quemar de propano. Entonces dice, para que dieran los 500 gramos se necesitan 40.000 calorías. Estas calorías van a obtenerse de la combustión del propano. Como el dato de entalpía de combustión del propano está en kilojoule, nos conviene pasar de la cantidad de calor a kilojoule. O al revés, hubiera sido lo mismo. En este caso tenemos la
la equivalencia, que decimos que una caloría es igual a 4,18 joules, entonces teníamos 40.000 calorías, nos pasa a hacer, por reglas de 3 obviamente, hacemos esta regla de 3 y después la pasamos a kilojoule, que 1000 joules es un kilojoule, y nos da 167,2 kilojoules. Y ahora hacemos la regla de 3, decimos si 2200 kilojoules es un mol, 167,2 kilojoules, X moles. Y la respuesta es 0,076 mol, pero como nosotros nos preguntaba en gramos, con la masa molecular del propano, vamos a llegar a que son necesarios quemar por combustión 3,34 gramos de propano. Esto también es un ejercicio bastante típico porque está bueno, es práctico. O sea, lo pueden visualizar ustedes. Bueno, mirá, le pueden poner valores. Ustedes saben que pusieron la pava abajo del fuego, pero bueno, está bueno para poder saber que se puede cuantificar qué cantidad de gas se utilizó para poder hacer hervir esa cantidad de agua. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí, sí. Bárbaro. Acá ya estaríamos con energía libre, espontaneidad. Julia. Fue Julia. Voy a ver si busco algún ejercicio viejo para hacer algún otro ejemplo de cantidad de calor. A ver, voy a buscar en la guía. Ahí estoy, perdón, Juan. Sí, no hay problema. Estoy buscando algún ejercicio en la guía de actividades, porque ya era el único ejercicio que hablaba de calorimetría y ya se metía en espontaneidad de los procesos, ya se iba. Sí, son muy poquitos. Sí, había esos dos nada más. Voy a ver si hay algún otro como para ver de la guía. Igual los de entropía también por ahí podrían hacerlo. Bueno, eso como el que diste vos, como el que les mostraste vos, que les da la entalpía para saber qué es la entalpía. Eso también lo vieron en la teoría. La entalpía es la cantidad de calor que se necesita o que se libera, dependiendo del signo del delta H, para que se produzca una determinada reacción. ¿Se acuerdan cuando vimos reacciones químicas? Ustedes habían visto los tipos de reacciones que había. Una de las reacciones que habían visto era la reacción de combustión. En general nosotros damos ejercicios relacionados con los calores de combustión porque es como lo más familiar. Pero todas las reacciones tienen asociada una entalpía. Hay entalpías para la disolución de sólidos en líquidos, para la disolución de líquidos en líquidos, digamos, cuando uno forma una mezcla, forma una solución, esas soluciones en general tienen una entalpía asociada, ¿sí? Que puede ser positiva o negativa. Fíjense que ustedes muchas veces disuelven una sal. ¿Se cortó? ¿Me estás escuchando, Juan? Se escucha, estoy buscando ejercicio yo también. Ustedes disuelven una sal en agua y dependiendo del tipo de sal, la solución se enfría o se calienta. El ejemplo más común es el del óxido de calcio. Cuando ustedes apagan la cal viva, esa reacción de disolución es súper exotérmica, libera muchísimo calor, tanto que la solución entra en ebullición. Ahora no se usa mucho la cal viva, pero en una época era una reacción que se hacía bastante en las obras. Bueno, entonces las entalpías están asociadas, son calores asociados a procesos. Y la entalpía
es una función de estado. ¿Qué significa eso? Que solo importa el estado inicial y el estado final del proceso, y no importa el camino que se recorrió para alcanzar ese estado final, ¿sí? Entonces, eso permite que podamos calcular entalpías de reacciones que no conocemos usando reacciones paralelas o reacciones auxiliares que por distintos caminos llegan al mismo estado final, ¿sí? Ese es el fundamento de lo que ustedes van a conocer como método indirecto o ley de Hess. Para calcular la entalpía de una reacción, nosotros utilizamos reacciones que son más conocidas o más fáciles de realizar o más fáciles de medir, y usamos esas reacciones auxiliares para calcular la entalpía de una reacción que no conocemos. No hay mucho más para decir de esto. Veamos algún ejemplo. ¿Encontraste algo, Juan? Acabo de llegar. 1 hora estuve para llegar al ejercicio. A ver, estoy buscando a ver si hay alguno de Q más Q para despejar alguna temperatura final. A ver, Claro, otra manera de ver esos problemas de equilibrio térmico es eso. Como los ejercicios, en este caso el del termo, como el termo es un sistema diabático que no permite la transferencia de energía con el entorno, todo el calor, la suma de los calores absorbidos y liberados tiene que ser igual a 0. Y entonces el Q de la masa 1 más el Q de la masa 2 es igual a 0, y de ahí despejan el que corresponde. Es otra manera de verlo, pero es igual. Sí, son todos muy parecidos. Acá se ve la guía que la puse, ¿no? Sí, sí. Eh, Claro, los problemas de calorimetría, los primeros están relacionados con calcular cantidad de calor, ¿sí? Con la formulita que tienen ahí arriba, para que ustedes se familiaricen con ella. Y después empiezan algunos problemas de equilibrio térmico, como el 3, o el 4, o el 5. Básicamente es eso, ponen dos cuerpos. Claro, por ejemplo, el 4, el 3. En un Dice sistema diabático es... Sí, dale. Dice calcular la cantidad de calor absorbido por 50 gramos de acero cuando se eleva su temperatura desde 25 a 100, y calcular la cantidad de calor absorbido por una masa idéntica de agua y el mismo rango de temperaturas. Nada, bueno, este no es, o sea, está diciendo... No, está bien, ustedes calculan, hagan ese ejercicio y fíjense que la misma masa, para llegar a la misma temperatura final a partir de la misma temperatura inicial, no necesita la misma cantidad de calor, y eso está relacionado con la capacidad, si se acuerdan un poco de teoría cinética y de lo que habíamos visto, la capacidad de movimiento que tienen las moléculas en ese cuerpo, ¿sí? Los enlaces intermoleculares que las mantienen unidas, cuánto se pueden mover, ¿sí? Mientras más fácil sea el movimiento que tienen que hacer adentro del cuerpo, digamos, mientras más posibilidades de movimiento tengan, menor energía van a necesitar para empezar a moverse, ¿sí? En cambio, en general el agua, que tiene una estructura bastante intrincada en su estado sólido, y en el estado líquido también, porque forman muchos puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua, cada molécula no está tan habilitada para moverse cuando uno le entrega energía. Entonces, para que empiece a moverse hay que entregarle bastante energía, y a eso se debe el alto calor específico que tiene. Bueno, no sé qué será primero, si el huevo o la gallina, por ahí, debido al alto calor específico que tiene, son todas las cosas intermoleculares, pero bueno. Sí, se entiende. ¿Se acuerdan Que nos que conviene. los enlaces intermoleculares, los puentes de hidrógeno, los dipolos, puentes de hidrógeno eran los más fuertes, y el agua era los que lo tenían? Entonces, y si miran estos datos, fíjense el calor específico, que sabíamos que era una caloría, que era equivalente a 4,18. En este caso se está hablando en joules. Fíjense que el acero es 0,448 joules contra 4,18. Es mucho más alto el calor específico. Es decir, hay que agregarle mucha más cantidad de calor. Fíjense que es 1,57 por 10 a la 4. Es decir, serían 10.000 joules, si no me equivoco.
o sea 10 kilojoules, contra 1,68 por 10 a la 3, es decir, 1 kilojoule. Es mucha más la cantidad de calor que hay que agregarle al agua para elevar la misma masa, la misma cantidad de temperatura. Eso le da un montonazo de propiedades al agua que Claro. gracias a eso, por ejemplo, los cuerpos que tienen gran cantidad de agua pueden mantener su temperatura, por ejemplo. Esto un poquito se relaciona con la unidad 3, ¿sí? Si ustedes piensan cómo era el enlace metálico, ustedes en una barra de acero lo que tienen es el enlace metálico. Acuérdense que en el enlace metálico ustedes no tenían fuerzas intermoleculares, porque no tienen moléculas, sino que tienen una colección de átomos, y el enlace es absolutamente deslocalizado. Tenían una nube de electrones por encima de esos núcleos, estaba totalmente deslocalizado y tenía un movimiento que era casi libre. Entonces, a eso hay que entregarle muy poco calor para agitar esos átomos y esas nubes electrónicas. Por eso el calor específico es tan bajo, ¿sí? Se relaciona de alguna manera con la unidad 3 esta unidad. Bueno, toda la química tiene un hilo conductor, todo se relaciona con todo, pero digamos, les vamos marcando un poquito las relaciones con los temas que ya vimos. Sí, le podemos preguntar a Mirta, capaz que sabe. Ella estuvo en el origen del agua casi. Hay una pregunta en el chat que no entiendo a qué viene, dice, pueden hacerlo. Ah, no sé de dónde viene eso. Ah, al Dale. ejercicio. Al ejercicio. Dale. Está bien, sí. Vamos a ver. Si Julia es media lenta escribiendo en la computadora, no esperen absolutamente ni la mitad de la velocidad de Julia conmigo. Tenemos la fórmula que es Q igual a M, por la masa por el calor específico, por el delta T. En el caso de empezamos primero con lo que es el acero, tenemos 50 gramos por el calor específico del acero, que tenemos 0,448, por el delta T, que sería la temperatura final, que es 100 grados centígrados, ¿no? 100 grados centígrados menos 25. Bueno, si tenga calculadora que quiera hacerlo. Bueno, acá tiene el resultado. Da 1680 Joule, es lo que yo le decía, 1 kilojoule o 1,68 por 10 a la 3 Joule. Si hacemos lo mismo con el agua, nos va a dar esto. Nos va a dar seguramente 15.700 Joule. En realidad, este ejercicio a lo que apunta simplemente es a esto. Un ejercicio muy lineal y muy simple de realizar. O sea, los anteriores por eso son un poco más complicados, ahora hacemos por ahí uno de equilibrio térmico. Es para esto, para razonar la conclusión. Si vemos este que viene, fíjense el ejercicio que viene. El 4 dice, decidir cuál de estas tres sustancias, plata, cobre o agua, necesita más calor para elevar su temperatura en 50 grados centígrados a 100 gramos de las mismas. ¿Y qué hay que hacer acá? Acá no hay que hacer ningún ejercicio, no hay que hacer ningún dato. Simplemente, o sea, uno podría hacer el ejercicio porque está dando, bueno, las masas, sí, está dando las masas y está dando la temperatura. El delta T dice directamente, no dice una temperatura inicial o una final, dice el delta T de 50 grados. Pero acá creo que no hay que hacer ninguna cuenta. Leemos simplemente los calores específicos, vemos el del agua 1 caloría. Vemos el de la plata 0,056 calorías. Y el del cobre 0,092 calorías. ¿Qué piensan? ¿Que a quién va a haber que agregarle más temperatura? Al agua. Al agua. Muchísima más al agua, muchísima más. Segundo va a ser el cobre, que tiene apenas un poco más de calor específico. Y tercero la plata. ¿Se entiende? Este ejercicio viene como para introducirlo sobre este. El calor específico, por eso hay que saber lo que yo por eso explicaba cuando hablamos de densidad en los ejercicios anteriores. Hablamos de densidad, visualicemos qué es la densidad. Dice gramos por mililitro, listo. Me está diciendo
que un gramo, que la masa de un gramo, ¿cuánto ocupa? 1 mililitro, es volumen. Acá visualicémoslo. ¿Qué es el calor específico? Dice 1 caloría por gramo grado centígrado. ¿Qué me está diciendo? Por gramo, listo. ¿Por gramo de qué? De la sustancia que sea. Por grado centígrado. O sea, 1 caloría por unidad de gramo y grado centígrado. En este caso, 0,0564 calorías. Quiere decir que se necesita esta cantidad para que 1 gramo aumente 1 grado centígrado. Entonces, si en esta necesito mucho más, porque es un 1, no parece tanto, pero es mucho más que esto. Voy a necesitar mucho más calor para el agua, siguiendo al cobre y siguiendo la plata. Fíjense que son metales y el agua tiene muchísima mayor. Por eso el calor específico del agua es realmente alto, es muy alto. A ver el ejercicio anterior. Alguno de... ¿Cuál será la cantidad de calor que habrá que entregarle 10 gramos de aluminio para que... No, ese es muy fácil. El 1, no sé qué te parece, Julio, el 1, que es equilibrio térmico, si no me equivoco. La temperatura que toma el sistema se mezclan 10 gramos de agua, Sí, sí. inicialmente en 5 grados, con 15 gramos. Claro, acá traemos un recipiente con 10 gramos de agua a una temperatura y la agregamos, la mezclamos con 15 gramos desde otro recipiente de agua a otra temperatura. Tenemos 2 temperaturas iniciales, entonces esto sería menos Q igual a Q. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es primero poner de un lado de la fórmula, vamos a poner menos. La masa son 10 gramos. Por calor específico. Que acá convendría no ponerlo, me parece, ¿no, Julia? Si la tenemos de ambos lados, es lo mismo. Claro, al estar de los dos lados de la igualdad es lo mismo, se puede cancelar. Digamos, ponerlo. Lo voy a poner para que lo vean por las dudas. Claro. Bueno, 1 caloría por... Tengo teclado de otro lado, entonces no entiendo, me cuesta poner algunas cosas. Grado centígrado, gramo, por... Bueno, y el delta T acá tendríamos que poner temperatura final menos la temperatura inicial, que son de la primera 25 grados centígrados. Todo esto va a ser igual a... Como yo puedo tener el teclado para No, es terrible, es terrible. Lo pasé a español al teclado, pero las teclas me dicen una cosa y son otra. Así que imagínate. Bueno, acá tengo 15 gramos por... bueno, para que se vea también, 1 caloría por grado centígrado gramo por el delta T, que sería TF menos, ¿cuánto era la segunda? 25, no, 75. 75. 75 grados centígrados. Bien, acá lo que hay que arrancar, ay mamá, ahí está. Acá lo que arrancamos es un ejercicio matemático. ¿Qué vamos a hacer? O sea, la caloría la tenemos de ambos lados, esto lo podemos sacar de la fórmula. ¿Y acá qué vamos a hacer? Yo no me acuerdo el nombre, ¿cuadrado de un binomio se llama esto o no? No es un cuadrado, es una propiedad Distributiva. No me acuerdo cómo se dice en matemática, pero bueno, lo que tienen que hacer acá serían, va a quedar 10 gramos, acuérdense que todo esto es negativo, 10 gramos temperatura final. Bueno, acá los gramos en realidad se simplifican con estos gramos, los gramos de la masa se simplifican con estos gramos, y los grados centígrados de estos se simplifican con los grados centígrados del calor específico. Entonces esto nos va a quedar 10 temperatura final por 250. Bueno, todo esto va a quedar en caloría. Decime si me salté algo, Julia, que yo entre mirar las teclas no encuentro cuál es el cerrar paréntesis. Todo esto queda calorías, si no me equivoco. Es 10 TF, no, pará, ahí le pifiaste en algo.
Es 10 TF más 250. Ah, perdón. La distributiva ahí. Te queda menos con menos más. Las calorías ya te desaparecen porque las simplificaste todas con el... Ahí estaríamos. Pero entonces Ahí. me está faltando el grado centígrado. El grado centígrado te queda así, porque es 10 por 25 grados centígrados. Acá queda el grado centígrado. El que simplifiqué fue el otro. Gramo grado centígrado te queda ahí. Perfecto. Bien, del otro lado me quedaría 15 TF menos acá, ¿no? Menos 15 por 75. A ver, 15 por 70. 1125. 1125 grados centígrados. Gramo grado centígrado. Sí, bueno, dejar los grados centígrados y ya está. Sí, grados centígrados. Sí. Grados centígrados. Bien. Entonces ahora... Claro, perdón. Y acá uno de los chicos hace una observación que el menos que tenés afuera del paréntesis, Ya salió. claro, ya, el paréntesis ya sacalo. Sí, ya lo saqué cuando cambiamos el menos por menos. Te queda el menos del 10, el 10 te queda negativo, pero el paréntesis Sí. no va. Bueno, nos quedan menos 10 TF más 250 grados centígrados igual a 15 TF menos 1125 grados centígrados. Entonces ahora lo que puedo unir, paso el 15 TF para allá como negativo, pasaría, ¿no? Entonces nos queda menos 25 grados, menos 25 TF. Menos 25 TF. Y este menos pasa como más para allá, y esto quedaría más 250 más 1125, queda Ahora, que 1300. 75 por 25 a mí me da 1875. 75 por 25. Sí, la cuenta de arriba, en vez de ser 1125, Era 1875. Pero era 15 por 75. Ah, entonces está bien. Entonces, Claro. Entonces ahora te va a ser 250 más 1125. claro. Y eso debe dar 1375. 875. Sí, 1375. 1375. Ah, bien. Igual a 0. Igual a 0, está bien. Van a estar igual. Acá está. Igual a 0. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el temperatura. No, en realidad tendría que haber dejado del otro lado. Bueno, el temperatura pasa No dividida. importa. Sí. Tendría que haber dejado de este lado todo negativo. Para hacerlo más fácil y más visible. Discúlpenme la irregularidad. No pasa Hacemos nada, Juan es igual. menos 1325, 1375. Sí, 1375. 1375 grados centígrados. Y ahora sí pongo temperatura El negativo final ese. igual, y ahora queda el menos 1375 dividido menos 25, entonces va a quedar positivo. Menos 1375 dividido menos 25. Menos menos va a quedar más, y esto ¿cuánto va a dar? 55 capaz se dice. 55, sí. 55, y esto era grados centígrados. Bien. No sé si... Bueno, aquí está. Fue duro llegar al final, pero llegamos. Fíjense que la temperatura de equilibrio no está a la mitad de camino entre las dos, porque las masas de agua no son iguales. Está cerca, pero no está la misma. Si pusiéramos las mismas masas de agua en contacto, entonces sí, la temperatura de equilibrio, como el calor específico es 1, la temperatura de equilibrio sería el promedio de las dos temperaturas. Pero en este caso, como las masas no son iguales, no. Bien.
Este es un ejercicio típico, esto es matemáticas, es despejar el TF, la temperatura final. Tienen que entender que es la misma, porque es la temperatura a la que va a llevar el sistema. Si nosotros tendríamos esto, la temperatura que llega a esta masa es la que llegó a esta masa es la misma. Un ejercicio muy típico este, así que está bueno que lo entiendan. El menos Q igual a más Q. Cualquiera de los dos que pongan de ambos lados van a llegar, si no me equivoco, van a llegar al mismo resultado, sea el que libera calor o el que absorbe. Pero bueno, la forma conceptual es el que libera, es decir, que está a mayor temperatura, va a ser el que va a calentar al otro. Entonces el que está liberando temperatura, cantidad de calor, perdón, energía, por lo tanto ese sería el que iría negativo. A ver qué dice el 5, dice... Cierta sustancia tiene una masa molar de 51,4 gramos por mol. Cuando se añadan 320 joules de calor a una muestra de 37,1 gramos de este material, su temperatura se eleva de 26,1 grados centígrados a 42 grados centígrados. Hallar el calor específico de la sustancia. Bien. Cuando se añadan... Bueno, hay que despejar calor específico. Acá nos están dando la cantidad de calor, nos están dando la masa y nos está dando el delta T. O sea, esto no sé si hace falta que lo desarrollemos o transpire un poco más para hacerlo con el teclado pero creo que es fácil. Acá lo que hay que despejar de la fórmula de cantidad de calor es el calor específico. Hallar los moles de sustancia presentes en la prueba. Bueno, creo que es muy simple. Tenemos la masa que utilizamos y tenemos la masa molar. Decimos si 51,4 gramos es un mol, 37,1 gramos es X moles. Y al final dice calcular la capacidad calorífica molar. La capacidad calorífica molar estaba en la teoría, que es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado, 1 mol de una sustancia. Es decir, es parecido al calor específico. El calor específico era la cantidad de calor necesaria para calentar 1 gramo de una sustancia 1 grado centígrado. Fíjense acá en las unidades. En cambio, la capacidad calorífica molar es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 mol de sustancia 1 grado centígrado. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A ver, alguien que lo quiera razonar y me lo explique. Ustedes tienen, como dato van a tener esto, que lo tuvieron que hallar en la primera, que es el calor específico. En base a esto, ¿podrían hacer esto? Ahí dice, Lo o sea, habría- joules por gramo por centígrado, ¿no? En el ¿Cómo, calor cómo? específico. El calor En específico el- es joule por gramo grado centígrado, exactamente. Primero Y teníamos que ver en los gramos que tiene el mol de la sustancia, Acá ¿no? está. Entonces, si yo hago, ¿cómo decirlo? Decime. ¿No sería como una regla de 3 simple? Sí. Si el calor específico en 1 gramo es 0,542, ¿cuánto sería en los 51 gramos? 51,4 gramos. Perfecto. Sí, está bien. Por ahí la forma más correcta por ahí de oralizarlo, digamos, si se me permite el término, sin chistes, sería que si vos necesitas 0,542 joules para elevar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 gramo de sustancia, ¿sí? Para elevarla de 51,4, ¿cuántos joules para elevar en centígrado vas a necesitar? ¿Sí? Es decir, la regla de 3 al revés, pero que la multiplicación es la No misma. importa eso. Quiero decir, Claro. un gramo, ¿con qué estás relacionando? Bueno, con la cantidad de calor que necesito entregarle para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. Está perfecto lo que dijo el chico. Solo lo que quiero es que hagan la relación bien entre qué cosas se relacionan con qué en la regla de 3. ¿Sí? Esto sería algo así. 1 grado centígrado, 1 gramo. Y acá sería 1 grado centígrado, algo así. Claro, algo así. Sí.
Algo así, pero lo importante es que, claro, porque si ustedes ven esta regla de 3 sin la parte Claro, del nada, grado es solo centígrado, para expresarlo claro, oralmente. exactamente. Si ustedes ven solamente la regla de 3 y no ven esto, lo del grado centígrado, pueden decir 1 gramo 0,542 joule. Y podrían estar pensando que a lo mejor lo pueden confundir con entalpía, que quemando 1 grado, por ejemplo, de combustión, se libera esa cantidad de calor y 51,4 tanto. No, bueno, acá es el calor específico, perdón, la capacidad calorífica molar. Es decir, que esta cantidad, esta masa, 1 gramo, se puede elevar 1 grado centígrado agregándole exponiéndola a esta cantidad de calor. Para elevar un mol, que es esto, 1 grado centígrado, X igual, y seguramente debe dar esto, 27,9 joules. Pero bueno, está bueno que lo hayan razonado, fíjense que con todos los datos podían llegar al resultado. Y esto por ahí, el otro ejercicio diferente a lo que se pueden llegar a encontrar de lo que vimos hasta ahora de capacidad de calor, de calorimetría. No sé, otro ejercicio distinto a esto no se me ocurre, Julia, de calorimetría, no hay más No, nada. porque son todos más o menos iguales. Cuando los Fíjense que vean, claro que esta es la unidad de la guía de TP, que es donde hay mucha cantidad de ejercicios y hay 5 y ya lo vimos los 5, o sea, son muy similares. Hay 2 que son para relacionar o razonar el calor específico, después tienen los de equilibrio térmico, que está bueno que los practiquen, el de equilibrio térmico, el pasaje de unidades o magnitudes, y después, bueno, acá por ejemplo, que les habla de la capacidad calorífica molar, que simplemente es muy similar al calor específico, nada más que sería hablando de un mol de sustancia y no de 1 gramo. Después no sé si vienen meternos un poco en entalpía ya, Julia, ¿qué decís? Lo que pasa es que de entalpía, bueno, nada, eso que yo les decía hoy, que es una función de estado, es decir, que solo importa el estado inicial y el estado final que alcanza el sistema. Y no importa el recorrido que hizo para alcanzar ese estado final, no importa el camino que hizo para alcanzar el estado final, ¿sí? No importa si lo hizo en un paso o lo hizo en 250 pasos, la variación de entalpía va a ser siempre la misma. Y esa variación de entalpía, ustedes la calculan como productos menos reactivos. Siempre las variaciones son o producto menos reactivo o final menos inicial, ¿sí? En este caso, como tenemos entalpías asociadas a reacciones, usamos productos menos reactivos. Otra característica de la entalpía es la que tiene ahí en el título, ¿sí? Que hay una entalpía para cada condición de presión y temperatura. A diferencia de lo que pasaba en cinética, cuando veíamos lo de teoría cinética, acá las condiciones estándar no son 0 grados y una atmósfera, sino que son 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? La temperatura que se considera estándar es diferente a la que usábamos en cinética. En este caso es 25. Entonces, dependiendo de la temperatura, va a ser el valor de la entalpía, en general de todas las variables termodinámicas, pero bueno, ahora en particular vamos a hablar de la entalpía. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que les da asociada una temperatura, pero esa temperatura es simplemente asociada al valor de entalpía, no es que tengan que meterla en una ecuación, ¿sí? A 25 grados el valor de temperatura no entra, sino que es para que sepan que es la entalpía estándar, o que ese valor de entalpía corresponde a esa temperatura. Y bueno, no sé, mucho más después no hay para decir por qué. Porque vamos a ver cómo dividimos la clase para explicar lo del método indirecto y que los chicos de informática, o si no, cerramos la clase para los chicos de informática y vemos lo del método indirecto, como vos quieras, Juan. Sí, sí, o vamos a tener que hacer 2 Zoom el jueves, o no sé, El jueves, sí. sí, o empezamos y damos método directo y después se desconectan, salvo que quieran escucharlo para sumar conocimiento, los de informática. Son 6:15, porque todavía no dimos ni el método directo, me parece que dar el método indirecto ahora me parece que no sé. No, no, claro.
arrancamos de última el jueves, porque yo no miré, la verdad que no miré el crono, debe ser unidad 7 también el jueves, seguramente. Sí, porque todavía le falta teoría también. Arrancamos bien con el método directo el jueves, que es muy simple igual, o sea, tener los datos, es un poquito que terminen la teoría ellos, y después pasamos al indirecto y que se desconecten ellos. No sé qué te parece. Dale, sí, hacemos así. La clase que viene entonces va a ser más corta para los chicos de informática, y vemos todo lo de ley de GES para comisión 3. Estoy viendo hasta dónde llega esta unidad, es esto, nada más, método directo y método indirecto. Bueno, y la Y después espontaneidad, está lo de espontaneidad. que ellos lo Eso tienen. lo van a ver en la teoría el jueves, por eso arrancamos la clase viendo un poquito de estas otras dos variables, entropía y energía libre, y después retomamos con método indirecto. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, entonces la variación de las entropías, hay tablas como esta que está ahí, que aparece en pantalla ahora, donde ustedes conocen la entalpía de un montón de productos, o de un montón de compuestos, no vamos a clasificarlo como producto. Esos compuestos pueden actuar como productos o como reactivos de las reacciones, entonces lo único que tienen que hacer cuando ustedes le piden la entalpía de una reacción es hacer la entalpía que tiene el producto menos la entalpía que tiene el reactivo. Los problemas son eso, digamos, o despejamos la entalpía de un producto, o despejamos la entalpía de un reactivo, o calculamos la entalpía de una reacción. Siempre a partir de, en nuestro caso, en el caso que estamos viendo ahora, a partir de entalpías que ya están tabuladas, calculamos una tercera, ¿sí? Calculamos el final del proceso. A ver, algún ejercicio, si hay alguno resuelto, alguna. Esta es la breve introducción teórica, entonces. Concepto de entalpía. O ya venía, ¿ven? No, estos ejercicios son también de calorimetría, que vienen después de los otros. No sé por qué está dividido en dos partes. Acá hubo un error en esta guía. Estos también son de calorimetría, calor específico. No, profe, la guía esa siempre está así. Te dan la teoría, te ponen unos ejercicios, después te ponen un poquito más de teoría y te dan a veces los mismos ejercicios, pero más. Bueno, concepto de entalpía, ven que bueno, que está en la fórmula, es la entalpía de los productos menos de los reactivos. Bueno, acá en realidad habla si es exotérmica o endotérmica, si es negativa o positiva. Acá estaría la fórmula. A ver algún ejercicio, dice, para calcular la entalpía de combustión del propano gaseoso calcular la entalpía de combustión del propano gaseoso cuando forma dióxido de carbono gaseoso y agua líquida en condiciones estándar a partir de los calores de formación de dióxido de carbono, el propano y del agua respectivamente. Bueno, fíjense, como dato da la entalpía estándar de... no, estos son los resultados. No, respectivamente, perdón. Cuando los calores de formación del dióxido de carbono son este que está acá, el del propano es este que está acá, y el del agua, que es este que está acá. La fórmula, ¿cómo sería? El calor de combustión del propano. El propano es C3H... ¿Cómo es el propano, Julio? ¿Te acordás? Julia, ¿me escuchás? Está silenciada. El propano. Carbono 3, hidrógeno 8. C3. Hidrógeno 8. Hidrógeno 8. Bueno, no pongo los subíndices. El propano más oxígeno. Flechita, que no la tengo, no sé dónde está la flechita. Y tenemos dióxido de carbono más agua. Bien, fíjense, tenemos reactivos y productos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El delta H, que lo voy a copiar porque no tengo delta tampoco. La entalpía de combustión del propano sería igual a la entalpía de los productos, que sería dióxido de carbono, la sumatoria de los productos menos de los reactivos. La del dióxido de carbono es menos
Lo que me jode esto, la próxima compartí vos, Juli. Tírame el problema. Más... Algo que no les dijimos es que las entalpías no son valores absolutos, ¿sí? Son valores relativos. Entonces, son valores que se calculan para una reacción, para una disolución, para un hecho químico, pongamos, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, las entalpías de los elementos en sus estados naturales se consideran cero, ¿sí? Los estados naturales son cómo se encuentran los elementos en la naturaleza, ¿sí? Entonces, el oxígeno diatómico gaseoso tiene una entalpía de cero, ¿sí? El hidrógeno diatómico gaseoso tiene una entalpía de cero. El carbono sólido tiene una entalpía de cero, ¿sí? Los metales sin combinar en estado sólido tienen entalpías de cero. A partir de cómo se encuentran los elementos en la naturaleza, se empiezan a calcular las entalpías de las reacciones que se pueden formar entre ellos, ¿sí? Así que cuando ustedes tengan un elemento sin combinar con nada en su estado natural, la entalpía es cero, ¿sí? La entalpía del oxígeno diatómico es cero, pero la del ozono, que es triatómico, no es cero, porque no es como lo encontramos mayoritariamente, ahí les introduzco otra condición, en la naturaleza, ¿sí? Entonces, Juan, ahí cuando Sí. escribe la entalpía de combustión, pone los productos, las entalpías de los productos, que serían dióxido de carbono y agua, menos la entalpía de los reactivos, que serían el propano y el oxígeno. Pero el oxígeno no lo pone porque su entalpía es cero, ¿sí? Sí, algo estoy haciendo mal porque no me da. ¿Qué puse mal ahí? No tenés balanceada la ecuación, y las entalpías se balancean por los coeficientes estequiométricos. Perdón. 3 acá. Un 4 acá. Tenemos un 5 acá. Entonces ahora sí, tengo que poner Todos los cálculos que nosotros hagamos a partir de una reacción, siempre tienen que tener la reacción balanceada, ¿sí? Acuérdense de eso, tanto para la unidad que vimos de reacciones químicas, como para esta que vamos a ver, esta que estamos viendo de termodinámica, y las que vayamos a ver de equilibrio químico y de pH y redox, ¿sí? Siempre las ecuaciones químicas controlen que estén correctamente balanceadas. Y luego las entalpías, como son valores asociados a la formación, a la disolución, a la producción, a la combustión de un mol de compuesto, ¿sí? Si ustedes están utilizando más de un mol, tienen que multiplicarlo por esa cantidad de moles, ¿sí? Como es el caso del dióxido de carbono acá, del agua, bueno, del oxígeno no tiene sentido. Cuando terminan, pueden corroborar qué era esto. Calcular la entalpía de combustión. Siempre que combustión es ¿qué estamos haciendo? Se libera temperatura. La combustión era con el oxígeno, liberación de agua, dióxido de carbono y energía. Entonces, corroboramos que nos está dando negativo, por lo tanto, una reacción exotérmica. Se libera energía y está bien. Nunca una combustión nos puede dar positivo. Como para corroborar si lo que están haciendo es coherente o no.
Después, a ver, el 8 es, a ver, decidir cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderos o falsos. Dice, la entalpía del sistema disminuye si en él ocurre una reacción química exotérmica a presión constante. Esto me parece que es teórico, esto no sé si si lo dieron esto. ¿Vieron algo de esto? ¿Pueden decirnos algo? Yo no, Me parece que no. yo no. No los vieron todavía. Creo Claro, que no. Bueno, Bueno, lo dejamos acá. Practiquen, traten de cerrar la parte de calorimetría, la primera parte de la unidad. Hagan algunos ejercicios de eso. Cosa de que háganlos de la guía, sobre todo los chicos de informática que todavía no tienen las actividades propuestas subidas a la página. Agarren estos de la guía, Ujú. que tienen las Agarren esto. respuestas y pueden practicar. Fíjense que tienen la breve introducción teórica para los ejercicios. Hagan todos esos ejercicios, así vemos si tienen dudas o no. Y el jueves arrancamos con esto, damos todo lo que es método directo y después continuamos con el indirecto con lo de la comisión 3. ¿Alguna consulta? Ah, no les dijimos y no preguntaron tampoco, Sí. qué raro. Yo se las escribí en el... Sí, se preguntaron, ¿sabes cuántas veces? Se las Ah, escribí. con razón, y no la adivinaron tampoco, ¿no? No.